Hermanos, según los estudios de anatomía, en el cerebro humano tenemos miles de millones de neuronas. La cifra desborda nuestra capacidad de contar. Pero todavía hay otra cifra mayor y más importante en nuestro cerebro. La gran mayoría de esas neuronas que están en nuestra corteza cerebral se conectan con miles y miles, a veces centenares de miles de neuronas. Por eso, las conexiones de nuestro cerebro son trillones y trillones. Asomémonos por un momento al cerebro humano que intercambia información básicamente a través de microimpulsos eléctricos. También hay otros mensajeros que son bioquímicos. Si pudiéramos visualizar el cerebro humano de modo que cada neurona fuera como un pequeño foco o bombillo que se enciende cuando pasa un impulso, quedaríamos absolutamente abrumados ante el espectáculo. Ese espectáculo está sucediendo ahora mismo en tu cabeza y en mi cabeza. Y así transitan a velocidades incomprensibles imágenes, recuerdos, miedos y sobre todo palabras. Todo ese contenido no nos enloquece porque tiene un cierto orden, y ese orden se refleja en aquello que expresamos en nuestras palabras. Nuestras palabras, nuestras frases, nuestros discursos son el fruto de una impresionante, cuidadosa, casi podríamos llamar milagrosa selección de contenidos en medio de ese torrente de impulsos eléctricos y químicos. Además, la complejidad del ser humano, visto así desde la fisiología, no se limita al cerebro. Es allí donde está lo más complejo, pero el cerebro a su vez está en un diálogo permanente con otros sistemas neuronales, hormonales, impulsos, y de toda esa maravilla, de todo ese milagro ambulante que es cada uno de nosotros, salen pensamientos, palabras, ideas. Cuando el cerebro no puede manejar esa cantidad de impulsos, sucede como una especie de cortocircuito, o mejor, una cadena de cortocircuitos. En ese momento la persona tiene un ataque. Es lo que sucede en algunas situaciones complejas que estudia la medicina. Esos ataques llevan a que la persona tiemble, se descomponga, se paralice, caiga, tantas otras cosas. Maravillémonos entonces, hermanos, de eso que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Pero la palabra que quiero destacar y que conecta con las dos lecturas, la primera y el Evangelio de hoy, es la palabra selección. Porque el libro eclesiástico nos habla de una selección, nos habla de cómo para tener el beneficio del trigo es necesario pasarlo por la criba. No todo lo que sale de la planta del trigo sirve, hay que hacer una criba, hay que hacer una selección.
Cristo también nos habla de una conexión misteriosa entre la zona interior de nuestra vida, de nuestro ser, esa zona que la Biblia llama el corazón. Cristo nos habla de la conexión entre ese interior nuestro, en su complejidad inmensa que nosotros asociamos sobre todo con el cerebro, como he dicho antes, y lo que sale de nosotros. El interior y el exterior están conectados fundamentalmente a través de palabras. Idea número 1. No todo lo interior sale al exterior, sino solamente aquello que es seleccionado, aquello que es cribado. Idea número 2. Con esas dos ideas y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, queremos sacar alguna enseñanza para nosotros. Repito las dos ideas en diferente orden. Cada uno de nosotros tiene algo interior asociado en nuestra época, sobre todo con la actividad neurológica del cerebro. Y de ese interior nuestro sale algo al exterior por medio de una selección. Seleccionamos y exteriorizamos. Y el camino, el instrumento privilegiado de eso que sale de nosotros es lo que llamamos la palabra. La palabra entonces es la revelación. La palabra es la expresión exterior seleccionada de aquello que vivimos en nuestro interior. Por eso el uso de la palabra debemos considerarlo como uno de los dones más preciosos que Dios haya podido conceder a la especie humana. A través de la palabra, la profundidad de tu misterio asoma y se hace accesible a mis ojos, a mis oídos, a mis sentidos. A través de tus palabras puedo saber que tienes miedo, alegría, confianza. A través de tus palabras puedo conocer tus proyectos, tus sueños, tus temores, tus preguntas. A través de tus palabras no solamente nombras el mundo exterior y puedes establecer un camino de comunicación conmigo, sino que a través de tus palabras te revelas tú mismo. Es tan profundo este misterio, es tan sublime, que la Biblia misma utiliza esta comparación para referirse al misterio de la encarnación y a la presencia de Cristo entre nosotros. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así comienza el Evangelio según San Juan, como refiriéndose a la intimidad, a la interioridad de lo que es Dios en sí mismo. Pero en ese mismo capítulo 1 de San Juan hay un desarrollo que alcanza su cúspide en el versículo 14. Kai ho logos sarx egeneton, kai eskenosen en gemin. Y la palabra se hizo sarx, la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria. De manera que Cristo es como la exteriorización, es la manifestación, es la revelación del misterio mismo de Dios. Así como tú a través de tus palabras me cuentas quién eres, qué quieres, qué temes, qué te gusta, qué te preocupa, cuál es tu plan. Así Dios Padre, a través de su Hijo, que es su palabra, nos ha hablado, nos ha mostrado su corazón, nos ha revelado el misterio de su intimidad, nos ha abierto una puerta a lo más profundo de su misterio. De modo que Cristo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le habló a su apóstol Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la expresión exterior de esa interioridad. De modo que quien contempla a Jesucristo
conoce a Dios. Quien escucha a Jesucristo, escucha a Dios. Quien obedece a Jesucristo, obedece a Dios. Esa es la maravilla de la palabra en la vida humana y es la maravilla de la palabra en la economía de la salvación, es decir, la manera como Dios ha querido revelarse a nosotros y con esa revelación de su misericordia rescatar al hombre caído. Pero hay una palabra clave, hay un término clave que hemos dicho antes y es el término selección. Y es aquí, mis hermanos, donde conecta ese tema sapiencial tan profundo. Podemos decir que las lecturas de hoy nos obligan a hacernos esta pregunta: ¿con qué criterios haces la criba, haces la selección? No todo lo que circula por tu cabeza, no todo lo que se pasea por tu corazón, no todo lo que está en tu interior es útil, es bueno, es saludable. Es necesaria una selección, es necesaria una criba, una purificación, un discernimiento. Por eso es necesario también, como pide un salmo, poner un centinela a la puerta de los labios. Por eso es necesario no hablar demasiado rápido. Por eso es necesario pensar antes de hablar. Por eso es necesario ponderar el peso de las palabras. Porque así como las palabras salen de mi interior y al convertirse en una realidad exterior pueden también entrar en ti e incluso tocar tu interioridad, así yo debo tener presente qué es lo que está saliendo de mí y qué es lo que está llegando a mi hermano. Vamos a dar 3 aplicaciones prácticas de estas verdades profundas y luego miraremos cómo el Señor nos rescata de los errores que solemos cometer, especialmente en la vida de la pareja y de la familia. ¿Qué pasa cuando yo oigo una historia? No está verificada, pero es una historia muy interesante. Noticia bomba, noticia candente. La escucho, no sé si será verdad, y la paso a otra persona. Ese uso irresponsable de la palabra tiene un nombre, se llama chisme, murmuración. Y a través de la murmuración se destruyen vidas. A través de la murmuración se acaba con la fama de la gente. A través de la murmuración se destruyen matrimonios. A través de la murmuración se dinamita la necesaria confianza dentro de la familia y la pareja. Este Papa Francisco, ha predicado, que yo me acuerde 3 o 4 veces, ha predicado específicamente sobre este tema de la murmuración. El daño que hace la murmuración, el milagro que eres tú con tu cerebro, con tus millones y millones de neuronas y conexiones neuronales, el milagro que eres tú queda al servicio de la destrucción de la familia y la sociedad cuando te prestas para el chisme. Por eso es indispensable que cada uno de nosotros tenga una criba. Una cosa es escuchar y otra cosa es repetir. Te llega una información, te llega un chisme, te llega una historia. Lo dice la Sagrada Escritura en los libros sapienciales. No te vas a reventar por guardar el secreto. Es necesario, hermanos, cultivar el ejercicio de detener el chisme. Detener las historias por más interesantes que parezcan. Detener las cadenas de WhatsApp. Detener las cadenas y chismes de las redes sociales.
Se dice que un cardenal dijo, que un obispo dijo, y se dice que dijo, que había dicho, que había pensado. Y así vamos destruyendo, vamos minando, vamos dividiendo, vamos acabando. Primera aplicación práctica de ese milagro de la palabra en la vida humana: cuidado con el chisme. La Biblia dice, es necesario cribar. No todo lo que me llega es trigo limpio. Hay mucha información inútil, hay mucha información falsa, hay mucha información dudosa y hay mucha información inútil. Que seas tú una persona en la cual el chisme muere. Esa vocación está bonita, no suena bonita, pero está bonita. ¿Cuál es su vocación? Sepulcro de chismes. En mí muere el chisme, en mí muere la murmuración. Yo no transmito. Si no estoy convencido, si no tengo claridad de que lo que voy a decir, número 1, es verdad. Número 2, es útil. Y número 3, es oportuno, no lo digo. Entonces la criba mental, la criba cerebral que nos rescata del chisme está en esos 3 filtros. Lo que voy a decir es verdadero, lo que voy a decir es útil y lo que voy a decir es oportuno. 3 cosas. La gran doctora de la Iglesia, dominica ella, Santa Catalina de Siena, decía: la boca solo debe servir para 3 cosas: para darle la gloria a Dios, alabarlo, proclamar sus grandezas, confesar y reconocer nuestras propias faltas, o decir algo que sea de provecho para el prójimo, no más. Esa es la criba. Y esa es una preciosa aplicación práctica de lo que estamos diciendo. Entonces, no seamos nosotros agencias repetidoras, ni en la familia, ni en la pareja, ni en la parroquia, ni en ninguna parte. Segunda aplicación práctica. Muchas cosas que son verdaderas, no hay por qué repetirlas, aunque son verdaderas. Esto es interesante porque algunas personas pretenden convertir la verdad en un arma arrojadiza para destruir a otros. No toda verdad es útil y oportuna. Muchas verdades, y son verdades, no tienen por qué decirse. Hay otras verdades que al callarlas causan daño, pero hay verdades que no tienen por qué decirse. Como es poco frecuente que se predique sobre este segundo caso, permítanme que lo explique un poquito más. Y me voy a ir a un dato autobiográfico. Mi mamá fue una mujer más bien tímida. Ella detestaba hablar en público, no le gustaba. Y casi siempre cuando se veía obligada, lo que hacía era pequeño codazo al esposo, a mi papá. Mejor di tú, mejor habla tú. No le gustaba mucho hablar en público. Pero no es que careciera de conocimiento ni de discernimiento. Creo sinceramente, y no porque sea mi madre, que ella recibió de Dios don de consejo. Era impresionante ver en mi casa la gran cantidad de personas que la buscaban casi todos los días. Había alguien en casa a distintas horas del día. Con alguna frecuencia se dio el caso de que en un matrimonio que tenía problemas, ella, la esposa, iba a hablar con mi mamá, y en otro momento el esposo iba a hablar con mi mamá, y mi madre, que Dios la tenga en su gloria,
tenía la discreción, tenía la sabiduría y tenía la caridad para formar una especie de barrera invisible pero perfecta entre lo que ella sabía de la mujer y lo que ella sabía del esposo. Y a cada uno sabía qué decirle. Mi madre murió el 7 de julio del año 2010. Su funeral fue el 9 de julio del mismo año, por supuesto. Ese funeral me tocó presidirlo a mí, las exequias que llamamos. Cuando íbamos a salir con el cuerpo de mi mamá, íbamos a salir de la iglesia, se acerca una de las vecinas del barrio, señora que más de una ocasión fue a casa de mi madre a consultarle sus cuitas. Esta señora se acerca y con la voz conmovida me habla. Yo estaba empezando a salir de la iglesia, me habla y me dice: tu mamá se llevó a la tumba todos nuestros secretos. Un don muy grande. Tenía tanta fama de discreción mi mamá, era una persona tan prudente, tan discreta, tan capaz de guardar secretos como lo testifica esa vecina el día de su funeral. Era tan capaz de guardar secretos que por eso mismo ella inspiraba una enorme confianza. Realmente la gente, y lo decía, le hablaba a ella como le hablaría a un confesor o a un director espiritual, porque sabían que cualquier cosa que se le dijera a mi mamá, a ella la llamaban Maruja. Es una María del Socorro, pero se le utilizaba el apelativo Maruja. La gente sabía que hablar con Marujita era algo que quedaba ahí. No todas las verdades hay que decirlas. Hay que tener la delicadeza de entender que muchos de los secretos más dolorosos, muchas de las rabias, muchas de las amenazas, muchas de las palabras necias de las personas, hay que saber guardarlas en el corazón. Hace poco conocí el caso de un superior religioso. Esta es una obra que atiende niños, por consiguiente una obra con una gran exigencia emocional. Y uno de los religiosos que dirige una de esas casas de niños se le llenó la paciencia y le escribe una carta al superior. Una carta: renuncio a la dirección de esa casa. Y empieza a soltar todas sus razones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 115, no sé cuántas razones. El director, el superior de esa comunidad, recibe esta carta. Se da cuenta de que ese señor, ese religioso, está saturado, está a punto de explotar, pero no actúa inmediatamente. Prudencia. Habla con él. Unos pocos días después, el mismo que había renunciado le dice: ¿sabe qué? Yo mejor no renuncio. Siguiendo el trámite normal, el superior tenía que haber presentado esa carta al Consejo General de la comunidad, porque éste había renunciado. Entonces le pregunta: ¿entonces no pasamos tu carta al consejo? No, no la pasa. ¿Nos olvidamos mejor de esto? Sí, olvidémonos de esto. Mira, los seres humanos tenemos muchos errores, decimos muchas palabras tontas, hacemos muchas amenazas que en realidad no queremos cumplir. En un momento de rabia, en un momento de saturación emocional, soltamos palabras que nunca debimos decir. Te pido, abre una bodega en tu corazón para esa clase de palabras. No permitas que esa clase de palabras envenene tu alma, envenene tu vida. Pero es que mi esposo me dijo que yo no servía como mujer, y me dijo. Sí, en un momento de rabia se dicen muchas cosas.
Y tú también le dijiste hasta de qué se iba a morir él. No es posible la vida de pareja, no es posible la vida de familia, si tú defines a una persona por lo peor de sus palabras o por los peores momentos. No definas a tu esposo por ese momento en que, descompuesto de rabia, te dijo unas cuantas tonterías. No definas a tu hijo por ese momento en el que ofendió tu apellido y tus esfuerzos. No definas a tu mujer por ese momento en el que soltó una frase hiriendo la decisión que los llevó a casarse. Haz por favor, haz en tu corazón una pequeña cajita, un pequeño cofrecito, y deja esas palabras ahí. No permitas que contaminen toda tu vida. No creas que tu esposo es ese y solamente ese. No lo definas por el día malo. No lo definas por el día que estaba iracundo. No lo definas a ese esposo por el día en que estaba saturado. No definas a tu mujer por el día en que ya no aguantaba más. Ese fue un día, uno. Ella tiene muchos días. Y esa es la verdadera misericordia en la convivencia. Aprender a ser capaces también de abrazar. Tú me dijiste cosas que me dolieron. Yo tal vez te dije cosas que te dolieron. Yo no voy a decir aquí la tontería que a veces se dice, olvídese de eso. No, hay cosas que uno no va a olvidar. No te digo que te olvides de eso, solo te digo una cosa que la aprendí de un buen psicólogo. No permitas que esas palabras invadan todo tu corazón. Es necesario que todos aprendamos a tener una pequeña cajita, un pequeño cofrecito. Y ese pequeño cofrecito hay que llevarlo al corazón de Jesús. Y hay que decir, ahora que conozco las llagas de mi esposo, ahora te llevo esas llagas a ti, que estás llagado, mi Señor Jesús. Eso salva el matrimonio. Esas palabras duras que te dijo tu mujer, que te dolieron y que el demonio quiere que se te vuelvan como un disco que se repite en tu mente. No dejes que te envenenen, no lo permitas. Lleva esas palabras, tú di, fueron las palabras del día malo. Ese día estábamos mal. Mételas en un pequeño cofre y lleva ese cofre a los pies de Cristo y le dices a Cristo, estas son las llagas de mi mujer y vengo a acercarlas a tus llagas santísimas. Yo no voy a definir a mi esposa por el día malo. Yo no voy a definir a mi hijo por el día malo. Yo no voy a definir a mi párroco por el día malo. Yo no voy a definir a mi amigo por el día malo. Todos tenemos días malos. Y no hay necesidad de estar repitiendo esas frases. Pero es que fue verdad. Pero es que fue verdad, padre. Ella me dijo eso y me lo repitió. Sí, yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Pero esa no es toda la verdad de ella. Esa no es toda la verdad de las relaciones de ustedes. No conviertan a la verdad en un puñal. No conviertan a la verdad en una bala para disparar y sacar provecho en una discusión. No vuelvan a la verdad esclava del odio, porque la verdad solo debe ser sierva del amor. Entonces llevamos dos aplicaciones. La primera es, cuidado con la murmuración. La segunda es, no todas las verdades sirven. Y hay que saber conservar muchas verdades, muchas. La iglesia nos da un entrenamiento especial a los sacerdotes, pero tenemos que renovarlo también para eso, para escuchar muchas verdades, sobre todo las de la confesión. Usted viera las cosas que a veces le tocan a uno de sacerdotes, son hasta graciosas, pero Dios da la gracia, Dios da la misericordia. Entonces llevamos dos. Cuidado con la murmuración. ¿Cómo se defiende uno de la murmuración? Pensando, lo que voy a decir o repetir, ¿es verdadero? Es la segunda.
No voy a llorar, casi nadie responde. La gente está cansada, están saturados, hay que hacer retiros corticos que no se cansen. La segunda, ¿cuál es? Y la tercera, oportuno. Así se salva uno de la murmuración. Luego, segunda advertencia: no todo lo que es verdadero, porque es verdadero, lo tengo que estar diciendo. Muchas verdades son la verdad de la miseria de mi hijo que me habló con grosería, la miseria de mi papá, la miseria de mi mamá, en momentos de desesperación. Eso sí que me da mucho dolor, y yo les pido, papás y mamás, sean extremadamente prudentes con esto. Porque las palabras de desesperación pueden convertirse en palabras de maldición en la boca de un papá o de una mamá. Hoy hagamos una oración pidiéndole a Dios que retire, cancele y borre para siempre cualquier palabra de mal presagio que usted le haya dado a su hijo o a su hija. A usted le va a ir mal. Esas palabras jamás las digan, nunca, nunca. Y si las han dicho, arrepentirse y retirarlas y borrarlas con la sangre de Cristo. Entonces, no todas las verdades son útiles. Muchas de las verdades que uno conoce de las personas hay que tenerlas en el cofre de las llagas. Estas son las llagas de mi papá. Y yo llevo las llagas de mi papá en las llagas de Cristo. Y en las llagas de Cristo encuentro la paz. ¿Por qué? Porque yo también soy otro pecador. Yo también soy miserable. Yo también necesito de esas llagas y de esa sangre. Tercera aplicación sobre el milagro de la palabra. Tengamos en cuenta la frase de Jesús: lo que abunda en el corazón sale por la boca. Limpia tu corazón. La Escritura nos dice en el libro de los Proverbios: guarda tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. Cuida tu corazón, límpialo. Antes de reprimir las palabras hay que educar los pensamientos. Ya es gran cosa que uno aprenda a dominarse y no esté diciendo cualquier cosa que le vino a la cabeza. Ya esa es una gran cosa. Pero el dominio no debe estar solo en la boca. Hay que aprender a hacer purificación del corazón. Hay que aprender a purificar el corazón. ¿Cómo se purifica el corazón? Llénalo de palabras buenas. Les voy a contar qué hacían los antiguos abades del desierto cuando llegaban los candidatos a ser monjes. Estamos hablando de la época de San Pacomio, de los grandes maestros de la vida espiritual en el desierto. ¿Qué enseñaban grandes maestros espirituales como un San Pacomio, como un San Basilio? ¿Qué enseñaban? Algunos de ellos tenían una técnica extraordinariamente sencilla. Pedían, exigían a los novicios que se aprendieran de memoria, extensas porciones de la Biblia. Que, imagínate, muchos de estos monjes se sabían de memoria el libro de los Salmos, todo, lo podían recitar del 1 al 150. Eso es un portento, incluso desde el punto de vista de la inteligencia y la memoria. Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Sabes cuál era? A medida que tú vas llenando el depósito de tu memoria de las palabras de Dios, toda otra palabra que le hace la guerra a la palabra de Dios sale. Eso se llama la santificación de la memoria. El método más eficaz para purificar el corazón de malos pensamientos, entendiendo por malos pensamientos, pensamientos depresivos, de autodestrucción, de acusación a otros. El medio más efectivo para limpiar tu corazón de esos pensamientos es llenar tu corazón con la palabra de Dios. ¿Qué hizo San Agustín cuando se convirtió cerca de los 30 años de edad? Se aplicó
con toda la potencia de su intelecto, se aplicó a la Sagrada Escritura. Hay una obra de San Agustín que se llama Las Enarraciones, tiene una E ahí al principio, no me pregunte por qué. Se llaman así, Enarraciones sobre los Salmos. Usted lea ese libro, aunque sea unas cuantas páginas, y usted se dará cuenta que San Agustín no puede hablar de un texto sin relacionarlo con 10, 15, 20, 30 textos más. De modo que la palabra de Dios en la mente y en el corazón de Agustín de Hipona era como una red en donde los distintos nodos se conectaban y se relacionaban unos con otros. Hay una obra muy cortica de San Agustín que se llama La Meditación sobre el Padre Nuestro. Es una obra corta, está completa en internet. Él escribió esa obra para una señora amiga suya que se llamaba Proba, con B grande. Y a esta mujer él le escribe un pequeño tratado de reflexión sobre el Padre Nuestro. Y es una delicia, porque San Agustín medita el Padre Nuestro en unión y comunión con una cantidad sorprendente de textos bíblicos. San Agustín no tenía una gran cantidad de datos, tenía una red de conexiones bíblicas en su cabeza. Por eso era un predicador tan admirable. Pero te digo más, la persona que tiene esa red, porque ha santificado su memoria con la palabra, se sostiene en esa misma red. Quiero decirte, esa red no te deja caer. Un solo hilo te deja caer, una red no te deja caer. Resumamos los consejos. Primer consejo, superar la murmuración. ¿Cómo se supera? Por medio del triple filtro. ¿Cuál es el triple filtro? Primero, lo que voy a decir es verdadero. Segundo, lo que voy a decir es útil. Tercero, lo que voy a decir es oportuno. Segunda recomendación, no todas las verdades hay que estarlas diciendo y repitiendo. No, aunque sea verdad, no hay que decirlo y repetirlo. Sobre todo, las verdades que son llagas de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Aprende a reunirlas en un cofre y preséntale ese cofre a las llagas de Cristo. Tercero, ¿cómo hago para que la purificación no sea solo de mis palabras, sino también de mi corazón? Respuesta, santificación de la memoria. A los que les interese el tema, este servidor de ustedes tiene toda una conferencia, está publicada en YouTube, que se llama así, santificación de la memoria. Con respeto, con cariño la ofrezco para todos, es muy útil, porque de verdad ayuda, porque de verdad limpia. Y nosotros, lo mismo que San Agustín de Hipona, necesitamos redes que en la hora mala, en la hora depresiva, en la hora de tentación, nos sostenga. ¿Has visto esos acróbatas, esos malabaristas, esos atletas de los circos que dan y dan vueltas? Si algo sale mal, cae, pero hay una red que lo sostiene. El próximo domingo tendremos el domingo de las tentaciones, porque va a ser el primer domingo de Cuaresma. ¿Cómo se defendió Cristo de las tentaciones? Con la fuerza de la palabra. Así nos enseñó sobre todo a nosotros. Haz una red, santifica tu memoria. Verás que los pensamientos torcidos, los pensamientos inútiles no aguantan el poder de la palabra de Dios que vive en ti. Hermanos, sigamos nuestra celebración eucarística. Demos gracias a Dios por este don precioso de la palabra. Ten presente que con tus palabras tú puedes tocar fibras muy íntimas, muy profundas, para bien o para mal, pero ya no hablemos más de los males, hablemos de los bienes. Bendigan a sus hijos, bendigan a sus enfermos, bendíganse mutuamente, díganse palabras de amor y constrúyanse a través de la palabra. Tú puedes reconstruir a tu hijo en buena parte con tu palabra. Las palabras, incluso el tono de la voz, tiene una fuerza única.
Sobre todo, el tono de voz de la mamá. La voz de la mamá tiene una fuerza muy grande, muy grande. Resulta que el oído humano pues se forma en el vientre materno, y la voz que uno primero escucha, la que queda grabada en el config.sys del cerebro, la que queda más adentro, es la voz de la mamá. Ustedes, mamás, ustedes pueden hacer mucho con su voz, con sus oraciones, con sus consejos. Papás, abracen a sus hijos y bendíganlos. Mire, que su hijo escuche aquí en el oído, escuche esa frase: hijo, yo lo quiero mucho. O como lo quieras decir, yo te quiero mucho. Como lo quieras decir. Si tuteas, si voceas, si ustedeas, no me preocupa, como tú le hables a él, pero dile que lo quieres, dile que lo apoyas. Dile a tu esposa, dile esas palabras que la edifican. Tu palabra tiene fuerza, tu palabra puede hacer mucho bien. Digan palabras bellas a las personas que aman, edifíquenlas, construyanlas. Qué cosa tan bella que un día abraces, por ejemplo, a tu mujer y le digas: me has hecho tanto, pero tanto bien. Mira, esa frase son 3 segundos diciéndola y ella va a ser la mujer más feliz del mundo. De hecho, ya no tienes que comprarle regalo de Navidad. No le gustó a las señoras el comentario. Palabras que construyen, palabras que dan fruto bueno. Es tan grande el poder de la palabra. Y termino con este pensamiento de San Agustín: tan grande es el poder de la palabra, que quiso Cristo que todo sacramento sucediera a través de la palabra y los elementos de la naturaleza. Venit verbum ad elementum et fit sacramentum, dice San Agustín. Viene la palabra al elemento y se realiza el sacramento. En ningún lugar tiene tanto poder la palabra como en los sacramentos. Háganme el favor de amar a sus sacerdotes. Piense usted que en el ministerio de este servidor o de este servidor, Cristo con una palabra destruye todo el poder del pecado en usted. Esto es tan bello, es tan grande, que a través del sacerdote Cristo le esté diciendo: yo te desato, eso es lo que significa te absuelvo, yo te desato del poder de todo pecado, yo te absuelvo de todos tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y esa palabra estalla como milagro de gracia en tu corazón y quedas libre. Se pronuncia la palabra sobre este altar: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Venid verbum ad elementum et fit sacramentum. Y sucede el sacramento. Hermanos, dejemos ahí, demos gracias a Dios. Pensemos que cada uno de nosotros es un milagro de complejidad que se hace visible a través de la palabra. Pensemos las 3 recomendaciones de hoy. Cuidado con la murmuración. ¿Cuál era el segundo? Antes de que se vayan de aquí, ¿cuál era el segundo? No todas las verdades hay que estarlas diciendo ni recordando. ¿Y cuál era el tercero? Hay que limpiar el corazón a través de la memoria, especialmente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos árboles buenos y demos fruto bueno.